Ok. Em, bueno, ¿ya comenzamos o nos esperamos Sí, tantito? Ok, adelante. perfecto. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. Nosotros le vamos a hablar de la glándula suprarrenal, específicamente más de embriología. Ay, perdón. Mis compañeros son Briseida Mujica, Jesús Orozco, Gaby Tobar, Ineli Arias y su servidora Guadalupe Olvera. Primeramente, para entender un poquito más del tema, em, ay Dios, bueno, pues vamos a hablar de anatomía primeramente para entender un poquito mejor. Em, la glándula suprarrenal también se le puede denominar glándula adrenal, es decir, que está junto al riñón. Pero ¿cómo se va a dar esta relación? Se encuentran de manera superior a los riñones y un tanto anteriores. También se encuentran dentro de la región visceral abdominopélvica, es decir, el retroperitoneo, y se encuentran de manera anterior y lateral a la columna vertebral. En su base tienen una superficie cóncava que de cierta manera se une al riñón, pero las glándulas suprarrenales en realidad tienen su propio suministro sanguíneo. Como mencioné, debido a que están perdonen, anterolaterales a la columna, se proyectan a un nivel de T11 y T12. Un dato curioso, si por ejemplo hay veces en los que el tejido de las glándulas suprarrenales se desarrolla en otros lados, es decir, que es ectópico y puede ser que se dé en el plexo celíaco y el esplénico, los ligamentos anchos, la vesícula biliar y un poco más alejados están los ovarios, el escroto o el cráneo. Y bueno, ¿cómo se fija la glándula suprarrenal? Primeramente tenemos como que tres principales. Lo que es la fascia prerrenal, es decir, esta hoja anterior que pasa por todo el riñón y se va a seguir hasta llegar al diafragma, esta queda anterior. La fascia retrorrenal sería la posterior, que quedaría pues posterior. Y la fascia interreno suprarrenal, que de cierta manera va a unir ambas hojas y creando pues digamos que esta comunicación entre el riñón y la glándula, pero que a su vez genera que estén pues separados, que no estén en la misma cavidad, por así decirlo. Hay unas hojas suprarrenales que nos van a ayudar para la fijación de lo que son arterias, venas y nervios, y son tres. Tenemos lo que es la superomedial, que va a estar ligada al ligamento suprarreno diafragmático y que va a contener a lo que es la arteria suprarrenal superior. La suprarrenal media, del lado derecho, es un poco más corta, contiene a la vena suprarrenal central, y del lado izquierdo es un poco más extensa y contiene a la arteria suprarrenal media. Eh, la vena suprarrenal central desemboca en la vena cava inferior y la arteria desemboca en la aorta abdominal. La hoja posteromedial es un tanto de naturaleza más nerviosa, ya que contiene el plexo celíaco y el nervio esplénico mayor. Eh, en relaciones a las glándulas, estas son las glándulas, de manera lateral se encuentra lo que es la extremidad superior del riñón. De forma medial, por aquí estaría lo que es la columna vertebral. Y del lado derecho tendría, eh, del lado derecho tendría lo que es la vena cava y del lado izquierdo tendría la aorta abdominal. Em, Voy a permitir cambiar a otra imagen para que se explique mejor. Y bueno, de manera superior tendríamos lo que es el diafragma. Y de manera anterior a lo que son las glándulas, del lado derecho tenemos lo que es el hígado y del lado izquierdo tendríamos a lo que es el estómago y el páncreas. Aquí es importante señalar que, por ejemplo, el peritoneo, que es este azul, por eso se dice que es retroperitoneo porque está por detrás. Es decir, aquí pues sí pasa anterior a ella. Y entonces, además de todas las venas, los órganos que están a su alrededor, la glándula se caracteriza porque tiene mucho tejido adiposo pues también ahí en su alrededor. De forma inferior, me regreso a lo anterior, estarían técnicamente las venas de los riñones y los riñones como tal.
Aquí en este diagrama es técnicamente un resumen de lo que acabo de mencionar. Y bueno, su vascularización se divide técnicamente en tres: superior, media e inferior. Lo que es la superior viene precisamente de lo que es la frénica inferior, que está aquí, es esta y esta, que se va a ramificar y que va a dar como que estas ramitas y van a estar superiores. Luego la arteria superior media va a ser precisamente de la aorta abdominal, y puede ser que salgan desde lo que es el tronco celíaco hasta la arteria mesentérica superior. Esta es la inferior, esta es la superior. Es decir, solamente de aquí a aquí, de aquí salen las ramitas y estas serían las medias. Y luego la inferior, que técnicamente se salen de lo que son las arterias suprarrenales, que son estas de aquí, y son estas otras ramitas, por así decirlo. Y también tiene arterias accesorias, que son precisamente que vienen de lo que serían las lumbares, o aquí, por ejemplo, se ponen las ováricas y testiculares, o perirrenales, o incluso también de las renales. Y bueno, sus venas son de origen, perdón, sí, su origen de las venas es de los vasos corticales y medulares y senos corticomedulares. De cierta manera son iguales. Estas se dividen en periféricas y centrales, y las periféricas son precisamente las que pues también vienen de las frénicas inferiores, por así decirlo, que sería pues aquí o de por acá, pero así como que pues sí, periférico. Y las centrales son precisamente las que están aquí en medio. Y bueno, para mayor comprensión, pues las centrales son las que del lado derecho van a desembocar precisamente en la vena cava inferior, que es esta azul. Aquí, digamos que estas ramitas rojas, como que las cambiamos a azules, y para que se entienda, y desembocarían aquí en la cava inferior, y del lado izquierdo desembocarían en la vena renal. Incluso aquí las periféricas, esta línea que pone aquí también sería un gran ejemplo para identificarlas, es decir, que están pues sí más lejos, por así decirlo, de la glándula. Y bueno, tiene vasos linfáticos que pueden ser superficiales y profundos, es casi lo mismo. Y del lado derecho, los vasos linfáticos que tenga la glándula van a desembocar en los nódulos lumbares intermedios, y del lado izquierdo van a desembocar en los aórticos laterales. Bueno, la morfología externa de las glándulas suprarrenales se va a dividir en lado derecho y en lado izquierdo. La primera va a tener forma de pirámide aplanada y la segunda va a formar un casquete semilunar. Ambas tienen una superficie cóncava en la base. Las medidas van a ser de alto 30 milímetros, de ancho 25 milímetros, de espesor 7 a 8 milímetros. Van a tener un peso de entre 6 y 12 gramos en estado normal. Al nacer se tienen unas medidas diferentes que alcanzan apenas la mitad de estos tamaños. La que sigue. Las glándulas suprarrenales se diferencian desde los puntos de vista estructural y funcional en dos regiones, una más grande que será la corteza suprarrenal y una más pequeña que será la cápsula suprarrenal. Ambas van a estar unidas por una cápsula de tejido conectivo que va a cubrir a toda la glándula. La médula suprarrenal es la región interna de la glándula y va a constituir del 10 al 20% del total de la glándula. Sus células productoras de hormonas se llaman células cromafines y están inervadas por neuronas sinápticas preganglionares del sistema nervioso autónomo. Estas glándulas van a secretar un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina. Las hormonas de la médula suprarrenal se van a intensificar de acuerdo a respuestas sinápticas que ocurren en todo el cuerpo. Por ejemplo,
en situaciones de estrés o durante el ejercicio, los impulsos del hipotálamo van a estimular a las neuronas sinápticas y estas a su vez van a estimular a las células cromafines para secretar adrenalina y noradrenalina. Tenemos también la corteza suprarrenal. Esta corteza, como ya lo dijimos, es la más grande y va a constituir del 80 al 90% de la glándula. Se va a encargar de secretar mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos como la aldosterona y el cortisol. La corteza suprarrenal se va a dividir en 3 zonas. La primera es una capa glomerulosa, es la que se sitúa inmediatamente debajo de la cápsula del tejido conectivo. Esta zona se identifica porque está organizada en racimos esféricos y en columnas ramificadas. Se va a encargar principalmente de sintetizar mineralocorticoides. Estas hormonas regulan la homeostasis de 2 iones fundamentales, que son el sodio y el potasio, para poder ajustar la presión y el volumen sanguíneo. También van a promover la excreción del hidrógeno en la orina, lo cual nos va a ayudar a prevenir una acidosis. Bajo esta capa se encuentra la capa fasciculada. Esta se encarga de la síntesis de glucocorticoides, los cuales se van a encargar de degradar proteínas, de formar glucosa, de la lipólisis, de la resistencia al estrés y de efectos antiinflamatorios. Y como última capa tenemos a la capa que se va a encargar de la síntesis de las hormonas sexuales. Como inervación tenemos que se está dada por los nervios capsulares. Estos se van a originar en el plexo celíaco y por el nervio esplácnico menor. De ahí, a un costado del nervio esplácnico, el nervio esplácnico es el que ingresa en forma directa a través del pedículo renal y de ahí va a enviar ramas hasta la médula de la cápsula suprarrenal. Bueno, para comenzar el tema en embriología, siguiente por favor. En embriología encontramos que el principal regulador del crecimiento se refiere a la glándula suprarrenal fetal. En su origen embriológico, la glándula suprarrenal está compuesta por 2 porciones, que son la corteza y la médula. La corteza es de origen mesodérmico y está constituida por capas glomerular, fascículo reticular. Estas a su vez segregan lo que es los mineralicorticoides, que son la aldosterona, y los glucocorticoides, que es el cortisol y el DHE. Por otro lado tenemos a la médula, que es de origen ectodérmico. Este pertenece al sistema simpático y en el cual se segregan lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Para las capas de la corteza, estas se diferencian en la séptima y octava mes de gestación, como dato curioso. Siguiente, por favor. Para sus generalidades nos referimos a un tamaño, que es la relación con el peso corporal. Las glándulas suprarrenales en el feto son entre 10 y 20 veces mayores que en una persona adulta y también son más grandes comparadas con los riñones. En su duplicación se duplica por la gran producción de esteroides utilizados durante la vida fetal en la síntesis de estrógenos placentarios. Énfasis en esto, la máxima actividad de esta duplicación se imparte en el cuarto mes de vida intrauterina. Su disminución se da en el tamaño cuando la corteza fetal involucra en el primer año, ya después de nacidos, de un 80 para degenerarse y solo queda un 20% restante
que persiste en la vida adulta secretado por cortisol. También aquí algo importante es que el cortisol fetal se inactiva a cortisona en la primera gestación para evitar el crecimiento acelerado fetal y placentario. Siguiente, por favor. En sus orígenes, en la quinta semana de desarrollo, las células mesoteliales comienzan a proliferar y se introducen en la mesenquima. Esta es subyacente. Allí se diferencian en órganos acidófilos voluminosos que forman la corteza fetal y primitiva de la glándula suprarrenal. Posteriormente, en una segunda oleada de células mesoteliales, ingresan conformado la corteza definitiva de la glándula. Las células originales del sistema simpático aquí invaden la cara medial de la suprarrenal en formación de cordones y acúmulos. Aquí dan origen a la médula de la glándula suprarrenal, tratándose de células cromafines. Durante la etapa embrionaria, las células cromafines se encuentran muy dispersas en el embrión, pero ya cuando son adultos, existe un único grupo que persiste y se encuentra en la médula suprarrenal. Esto es como comparación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen en la cual explica el desarrollo de las glándulas suprarrenales durante la quinta semana. Aquí la cresta neural de la región torácica origina neuroblastos que se forman a cada lado, ganglios simpáticos en cadena y que se extienden luego hacia las regiones cervical y regiones lumbosacras. Desde estos ganglios simpáticos se originan algunas células que migran hacia el emboso de la corteza suprarrenal, originando las simpatogenias. Estas células formarán parte de la médula suprarrenal. Aquí la corteza suprarrenal se desarrolla a partir del epitelio celómico ubicado en el mesenterio y la gónada. Bueno, aquí durante el desarrollo embrionario temprano tenemos que las glándulas suprarrenales se originan más que nada en la cresta urogenital y luego se separan de las gónadas y de los riñones. Esto ocurre aproximadamente en la sexta semana de gestación. Al mismo tiempo de la diferenciación sexual, la corteza suprarrenal comienza a producir como tal lo que es cortisol y la deshidroepiandrosterona, perdón. Dehidroepiandrosterona. Sí, gracias. Un poquito más fuerte que no se oye muy bien. Ok. Está mejor ahí. Ok. El precursor bueno, que es más que nada es el precursor de esteroides sexuales suprarrenales. Los receptores nucleares huérfanos del factor esteroidógeno 1 y el DAXI, entre otros, son fundamentales más que nada para el desarrollo de este periodo porque regulan muchos genes de las glándulas suprarrenales que participan en la esteroidogénesis. Siguiente. Aquí en este diagrama podemos ver la unidad feto-placenta, que podemos ver que el colesterol en conjunción con la pregnenolona y la progesterona producen como tal lo que es ya el cortisol. En cambio acá el colesterol materno junto con la deshidroepiandrosterona y el sulfato de deshidroepiandrosterona producen como tal ya la estrona y el estradiol. Siguiente. Bueno, como complementación, las funciones del cortisol en la etapa fetal sirven para actuar en la diferenciación de los neumocitos del tipo 2 en el epitelio alveolar, esto en las 24 semanas. También aumenta la síntesis de surfactante en el pulmón fetal y aumenta el paso de T4 a T3. Adicional a esto, en las 2/3 partes del cortisol fetal
es producido por la adrenal y el otro por el tercio derivada de la transferencia placentaria. Otro punto importante es que en el cortisol fetal y el estradiol placentario es que regula la síntesis hepática del colesterol en el feto. Además, también encontramos la regulación hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que comienza tempranamente estando bien establecido hacia las 20 semanas. Regresando también a sus funciones, efectuamos que actúa como la diferenciación del epitelio digestivo y la diferenciación de células beta en el páncreas, además de que estimula la maduración de enzimas hepáticas y provoca la acumulación de glucógeno hepático. Bueno, aquí tenemos a las hormonas que produce la médula suprarrenal, que son la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina. El inicio de las secreciones aproximadamente de 10 a, bueno, empieza en la 10ª semana. En las funciones de las catecolaminas tenemos que pues hace la producción del surfactante pulmonar, así como la tensión arterial, la resistencia vascular periférica, la glucogenólisis, la termogénesis y obviamente y por supuesto de la insulina. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una representación esquemática que ilustra el desarrollo de las glándulas suprarrenales. En la imagen, en la primera, que es la A, donde vemos ahí el circulito rosa, eso es a las 6 semanas. Ahí se muestra el primordio del mesodermo de la corteza embrionaria fetal. En la que sigue, en la B, ahí pues tenemos a la corteza embrionaria, que es la rosita, y a un lado tenemos a la médula, que es la azul. Esto es a las 7 semanas y se muestra la adición de las células de la cresta neural. En la siguiente, que es la C, pues ahí de igual forma tenemos a la corteza embrionaria, la médula y el primordio de la corteza permanente. Eso es a las 8 semanas y se muestra la corteza fetal, la corteza permanente inicial, con el comienzo de la encapsulación de la médula. En la siguiente figura, que es la D y la E, esas son fases posteriores de la encapsulación de la médula de la corteza. En la figura F, ahí tenemos ya como tal a la glándula suprarrenal de un recién nacido, así es como ya está, y se muestra la corteza fetal y 2 zonas de la corteza permanente. Ya en la figura G, que es la antepenúltima, esa ya es al año de vida. Aquí la corteza fetal ha desaparecido casi por completo, como se puede apreciar. Y en la última, que es la H, ahí ya es a los 4 años. Ahí se muestra el patrón adulto de las zonas corticales y se puede observar además que la corteza fetal ha desaparecido ya y que la glándula suprarrenal es mucho más pequeña de lo que era en el momento de nacimiento, como lo podemos observar en la figura F. Inicialmente las células de la cresta neural forman una masa en el lado medial de la corteza embrionaria. A medida que la corteza las rodea, estas células se diferencian hacia células secretoras de la médula suprarrenal. Más adelante aparecen células mesenquimales adicionales a partir del mesotelio y pues rodean a la corteza. Estas células originan la corteza permanente de la glándula suprarrenal y como énfasis y para que pues no se les olvide y lo recuerden, los factores como el factor esteroidógeno 1, el DAX1 y el PBX1 desempeñan un papel importante en el desarrollo de la corteza adrenal. Y bueno, es solamente para ejemplificar lo que decía mi compañera, aquí tenemos una comparación de un prenatal y un postnatal. En el prenatal, este es de una 8ª semana. Aquí las células mesodérmicas originadas en el epitelio celómico forman la corteza fetal. Mientras esto ocurre, las células
ectodérmicas con origen en las crestas neurales constituyen el tejido cromafil de la médula suprarrenal. En comparación, perdón, con un postnatal, aquí el recién nacido, la corteza suprarrenal, está presente por capas definitivas, como ya antes mencionaban mis compañeras, el GL, el reticular y el fascicular, cuyo origen es en el epitelio celómico. A estas capas se le suma la corteza fetal, ahora en regresión, y la médula suprarrenal ha quedado incluida en el interior de la glándula. Bueno, aquí la diferenciación temprana del primordio adrenogonadal respecto de la cresta urogenital, pues requiere cascadas de señalización y los factores de transcripción FLI3, el SALL1, el FOXD2, el WT1, el PBX1 y el WNT4, así como el regulador de la actividad de la telomerasa ACD. Aquí tenemos un diagrama esquemático del desarrollo de la corteza suprarrenal durante la vida prenatal y postnatal, y pues además se ilustran todos estos factores de transcripción activados en cada estadio. En el primordio adrenogonadal se puede considerar como la porción medial de la cresta urogenital a las 4 semanas, como lo podemos observar en la primera imagen. La separación del primordio adrenogonadal y la formación del primordio suprarrenal dependen más que nada de la transcripción del factor esteroidógeno 1, que ya he venido mencionando, el DAX1, el WNT4. Además, el primordio córtico suprarrenal aparece aproximadamente a las 8 semanas de gestación, que es la segunda imagen. Bueno, ahí por ahí la tenemos. Y se diferencia en 2 capas. La primera, que es la zona fetal interna, y la otra, que es la zona definitiva externa. Ya hacia las 9 semanas, que es la siguiente imagen, que es donde está el triangulito ahí, el blastema suprarrenal se encapsula y pues se desarrolla pues la médula suprarrenal. Una vez que las células de la cresta neural migran hacia las glándulas suprarrenales, durante el segundo trimestre pues aumenta de tamaño la zona fetal interna y pues supera en su tamaño al riñón fetal, y pues esta zona secreta cantidades muy exageradas de deshidroepiandrosterona y el sulfato de deshidroepiandrosterona. Bueno, las concentraciones de estas hormonas descienden de manera brusca tras el nacimiento, esto a la par de la involución postnatal de la zona fetal interna. La neocorteza pues, se desarrolla durante los años siguientes hasta convertirse en la glándula suprarrenal del adulto, ¿no? Entonces, como para ya no abrumarlos ni aburrirlos con todos estos términos, ya para terminar, la producción suprarrenal de los andrógenos pues alcanza el máximo en la tercera década y luego ya disminuye con el ritmo variable. Los mineralocorticoides y los glucocorticoides experimentan pues una menor variación etaria específica, ¿no? Siguiente. Ok, y empezamos con los padecimientos. Vamos a encontrar que está la hiperplasia suprarrenal congénita. Básicamente lo que la hiperplasia suprarrenal congénita engloba es todos los trastornos hereditarios de la esteroidogénesis suprarrenal del cortisol. En función del déficit enzimático, se conocen aproximadamente 7 formas clínicas distintas de hiperplasia suprarrenal congénita, y la que se presenta con más frecuencia es la del déficit de la 21-hidroxilasa. Básicamente es un déficit clásico de 21-hidroxilasa que se produce un defecto grave en el cortisol y la aldosterona y un hiperandrogenismo. En el déficit no clásico, por su parte, la sintomatología secundaria al hiperandrogenismo aparece desde la infancia o bien hasta la adolescencia, o puede ser
oligosintomáticas. El déficit clásico de la 21-hidroxilasa se puede detectar por el cribado neonatal. Luego están las causas. Como ya mencionaron mis compañeras, pues las personas tenemos dos glándulas suprarrenales. Una se encuentra en la parte superior de cada uno de los riñones y estas glándulas producen hormonas como el cortisol y la aldosterona, que son pues, esenciales para la vida. Las personas que padecen de hiperplasia suprarrenal congénita carecen de una enzima que las glándulas suprarrenales necesitan para producir estas hormonas. Al mismo tiempo, el cuerpo produce más andrógenos de lo normal, que es un tipo de hormona sexual masculina. Esto ocasiona también la aparición temprana de características masculinas. La hiperplasia suprarrenal congénita puede afectar tanto a los niños como a las niñas. Y alrededor de uno de cada 10,000 a 18,000 niños nacen con esta enfermedad. Luego, en los síntomas, pues los síntomas pueden variar, va a depender mucho del tipo de hiperplasia suprarrenal congénita que tengan y de la edad de cuando se diagnostique el trastorno. Por ejemplo, en los niños con formas más leves o menos severas no presentan signos o síntomas de hiperplasia suprarrenal congénita y se les diagnostica hasta la adolescencia. Luego, las niñas con una forma que ya es más grave, más severa, pues masculinizados al nacer y es posible que reciban el diagnóstico antes de que aparezcan los síntomas debido a la aparición de estos genitales. Y los niños, pues, parecerán normales al nacer, al momento de nacer, incluso si tienen una forma más grave, pero esto es casi inmediato al nacer. Y luego, hay niños que ya presentan el trastorno ya de manera más severa y pues los síntomas se presentan al cabo de 2 a 3 semanas posteriores al nacimiento. Y los síntomas puede haber alimentación deficiente, vómitos, deshidratación, cambios electrolíticos o sea, va a haber niveles anormales tanto de sodio como de potasio en la sangre. Va a haber un ritmo cardíaco anormal. Luego, en las niñas, la forma más leve generalmente tendrán órganos reproductores femeninos normales, o sea, ovarios, útero y las trompas de falopio, pero pueden presentar los siguientes síntomas o siguientes cambios como periodos menstruales anormales o hasta la incapacidad para menstruar, la aparición temprana del vello púbico y axilar, un crecimiento excesivo de cabello o de vello facial y algún agrandamiento del clítoris. Y también va a haber niños que van a presentar una forma más leve a menudo y pueden parecer normales, entre comillas, al nacer. Sin embargo, puede parecer que la pubertad les va a llegar antes o más temprano y los síntomas que presentan estos niños pues es una voz gruesa, una aparición bastante temprana del vello púbico y axilar, un pene agrandado, pero los testículos van a ser de un tamaño pues más normal, van a tener los músculos bien desarrollados y pues tanto los niños como las mujeres pues serán bastante altos de niños, sin embargo van a ser más bajos de lo normal cuando lleguen a la edad adulta. Luego en las pruebas y exámenes que se puede hacer para diagnosticar, pues va a consistir en análisis de sangre comunes que incluyen electrolitos séricos, aldosterona, renina, cortisol, y también la radiografía de muñeca puede servir bastante y de la mano izquierda, ya que puede mostrar que los huesos del infante pues parecen ser de alguien mayor a lo de su edad pues real, vaya. Y también las pruebas genéticas pueden ayudar a confirmar el diagnóstico o a confirmar pues sí el trastorno, pero en general casi no se necesitan este tipo de pruebas. Y por último, pues el tratamiento para tratar esta patología es, pues el objetivo principal del tratamiento es devolver los niveles hormonales a la normalidad o aproximarse a la normalidad. Y esto se puede hacer tomando una forma de cortisol. Casi siempre se toma la hidrocortisona. Las personas pueden necesitar dosis adicionales de medicamentos durante momentos que se presente el estrés. Por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad grave o alguna intervención quirúrgica. Y pues básicamente el proveedor determinará el sexo de un bebé con genitales anormales mediante un análisis cromosómico, que en este caso vendría siendo un cariotipo. Y se pueden practicar cirugía a las niñas con genitales de apariencia masculina durante la lactancia.
Los esteroides que se emplean para tratar la hiperplasia suprarrenal, por lo general, no causan efectos secundarios, ya sea obesidad, huesos débiles, entre otros, ya que las dosis lo que hacen es reponer las hormonas que el cuerpo del infante no puede producir debido a la patología. Y sí es bastante importante que los padres informen sobre los signos de infección y de estrés al proveedor del medicamento. Disculpa, te voy a interrumpir. Ok, sí. Ya debemos terminar la clase. Tenemos otra enseguida. Ok. Sí, ya iba a acabar nada más. Sí, ya. Pues es todo por nuestra parte, doctor. Ok. Muy bien. Bueno, pues si quedan dudas, las